Buen provecho, los que nos están escuchando acá por KW Continente. Un saludo a nivel nacional y también a nivel internacional, como siempre. Esta audiencia de estos que nos siguen todos los miércoles y en nuestras redes sociales, ya ya traspasamos las fronteras de Panamá. Ya estamos con personas que nos siguen desde Perú, Chile, Argentina, España, Estados Unidos. Hay un seguidor de nosotros muy fijo en las redes sociales y los miércoles también en esta transmisión que hacemos desde KW Continente, que se encuentra en China, de acuerdo a sus redes sociales. También nos están escribiendo y saludando desde Zambia, en África, y también desde Bélgica también nos han mandado saludos. Y esto quiere decir que la comunidad de Medio Ambiente y Progreso ha seguido creciendo y estamos ya estamos en América, América del Norte, Central, América del Sur. Nos encontramos también ahora mismo en Europa, también Bélgica y España, que nos han escrito. Nos encontramos en África también, desde Zambia, que nos están escribiendo, y también un seguidor que ahora mismo se encuentra en China. Esto quiere decir que es desde Asia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra comunidad, vuelvo y repito, Medio Ambiente y Progreso, muy pausadamente, pero de forma segura, ha estado adquiriendo todos estos seguidores y todas estas personas que fielmente nos están siguiendo y nos están saludando de todos estos eh, lugares del planeta. Eso nos pone de mucha alegría porque yo lo digo en chistes y en serio, cuando comenzamos con Medio Ambiente y Progreso, este era un yo con yo, o seguía a mí mismo, y sin embargo hoy podemos llegar, esta plataforma puede llegar a muchos otros países y continentes, y eso nos llena de gran satisfacción porque podemos hablar un poco de lo que está pasando en Panamá, también de las cosas buenas que tiene Panamá, por supuesto, y esto nos están escuchando y nos están viendo en diferentes continentes del planeta Tierra. Y bueno, ya regresando un poco acá a Panamá, este es su programa Mi Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con su servidor Roderick Gutiérrez. Recuerden, para los que nos están escuchando en KW Continente, que también estamos transmitiendo en vivo en Instagram, en Medio Ambiente y Progreso, para que nos sigan, @Medio Ambiente y Progreso. También nuestras redes Recording sociales in de TikTok, progress. Medio Ambiente y Progreso, y también estamos transmitiendo en vivo, como todos los miércoles, YouTube, para los que quieran ver el video directamente en YouTube. Estamos también en nuestra plataforma o nuestro canal de Medio Ambiente y Progreso. Ya el tema ambiental, creo que con todo esto que te he dicho anteriormente de nuestros seguidores, se está entendiendo un poco mejor, y ese es el objetivo de este programa, hacer un poco de docencia. Se está entendiendo un poco mejor porque el ambientalista no es el que está cerrando calle, el ambientalista no es el que se tiene que oponer a todo. Es más, tuve una conversación con una persona este fin de semana porque me decía que me había desviado de mi camino. No, es que por lo que estudiamos ciencias ambientales, lo que nos dedicamos a esto, realmente nos dedicamos para poder hacer que el desarrollo sea más ordenado y más responsable. Palabras más, palabras menos, ese es el objetivo de lo que estudiamos estas profesiones de ciencias ambientales. Por eso que yo siempre he dicho que en ninguna parte de los estudios que he tenido, que Dios me ha permitido y que mis padres también, y el esfuerzo de toda una vida me ha permitido obtener en diferentes países, en ninguna parte, en ningún proyecto, en ninguna universidad, en ninguna de las carreras me han enseñado a cerrar calle. O sea, o a protestar por todos los proyectos sin proponer ningún tipo de solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que eh, hacer como ambientalistas. Los ambientalistas, vuelvo y repito, son, primero que todo, el término ambiental, porque no es ecológico. Ecológico es lo que pasa en la naturaleza, eco, casa, natural, o sea, la parte natural de todo lo que
lo que nosotros vemos y sentimos, esa es la parte ecológica, pero la parte ambiental tiene que ver mucho con la parte natural, de la parte ecológica, como la parte social y la parte económica. Si no están mezcladas estas tres cosas que después las Naciones Unidas le pusieron el término de desarrollo sostenible, si no están involucradas estas tres cosas, no podemos hablar de ambiente. Entonces, como les dije, estamos en Instagram también. Ya hay algunas personas que nos están escribiendo en Instagram. Te explique algo del puerto de agua dulce para que exactamente se requiere usar cuando esté terminado. Esto está en los planes del Canal de Panamá. Puerto de agua dulce. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué puerto de agua dulce? Si nos puede explicar un poco más. Hugo Cohen, 33. ¿A qué te refieres con el puerto de agua dulce? Y te estás refiriendo a lo del embalse de Río Indio. No es un puerto, es un embalse. Un puerto que van a licitar. Bueno, necesitaría un poco más de información con respecto a ese puerto para poder contestarte, pero bueno, toda infraestructura, lo que sí te puedo decir, Hugo, es que toda infraestructura necesita de un estudio de impacto ambiental. Se necesita una planificación previa y, por supuesto, si es desde el punto de vista ambiental del cual me está preguntando, tendría que averiguar un poco más acerca de ese puerto que va a ser el Canal de Panamá y si ya tiene un estudio de impacto ambiental y si lo tiene, qué dice ese estudio de impacto ambiental, cuáles son sus compromisos y cómo fue elaborado para saber también tanto el diseño como el área que se va a impactar. Porque otra cosa muy importante, nosotros tenemos que ver, cuando nosotros analizamos la parte ambiental, y más que todo desde el estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que analizar tanto la parte física, o sea, el terreno, por decirlo así, para que todos lo entiendan, o sea, todo lo que está sobre la mesa, la computadora, la tablet, el mouse, todo lo que, los lápices, la calculadora, todo lo que ustedes tienen sobre su escritorio, eso vendría siendo el terreno. En el terreno vamos a encontrar agua superficial, vamos a encontrar topografías, vamos a encontrar árboles de diferentes especies, vamos a encontrar fauna de diferentes especies, vamos a encontrar casas, vamos a encontrar también asentamientos humanos, vamos a encontrar carreteras, vamos a encontrar muchas cosas. Todo eso es la línea base. Primero le levantamos. Y si es un proyecto muy grande, también podemos encontrar algunos vestigios arqueológicos, por eso se trabaja arqueólogos, también trabajan en un estudio de impacto ambiental, sociólogos, para que tengan que ver con directamente con las personas que están en el área. Y una vez que se levanta toda esa información, la empresa o el promotor, previo, por supuesto, a todo esto, porque hay otro equipo interdisciplinario que está trabajando en la parte de diseño, que está hablando en la parte del ordenamiento del territorio, que está hablando de las infraestructuras que se van a construir. Esa infraestructura, o sea, la parte de ingeniería, viene y entonces se sobrepone a lo que vendría siendo el terreno. Entonces, la sumatoria de esas dos cosas, el terreno más el proyecto, es lo que arroja entonces una tabla, que vendría siendo la tabla de impactos. Que la tabla de impactos no es otra cosa que impactos negativos y también impactos positivos. Una vez que se tiene todo eso, entonces se analizan los impactos. Y cuando los impactos son muy grandes o son o arrojan números que realmente muy altos, entonces se busca la medida de mitigación, cómo bajar esos impactos. Y cómo bajar esos impactos, por eso es que se trabaja con un equipo interdisciplinario, porque nosotros no hacemos las cosas una sola persona. La experiencia nos puede dar un ejemplo. Yo tengo 34 años ya en la materia. Yo puedo tener una idea de cuáles van a ser los impactos previo a cualquier tipo de proyecto, pero yo no lo sé todo. Y si yo no voy al área, si yo no tomo una muestra del área, si yo no contrato un laboratorio, si yo no trabajo en conjunto con un arqueólogo, porque yo puedo saber que es una retrospección arqueológica, o puedo saber que es un plan de reforestación, o puedo saber cómo se mide el tema de la flora y fauna, cuál es nocturna, cuál es diurna, cuál es acuática, cuál es de agua dulce, cuál es de agua salada. Toda esa información yo puedo también saber leer un análisis de laboratorio, saber cuáles son los parámetros, si son muy altos, son muy bajos o si están dentro de la norma. La experiencia te puede dar esa información y tú tener una visión tal vez un poco más amplia de lo que va a pasar, pero hasta que uno no haga los análisis, mientras que el equipo interdisciplinario no entre y levante la información,
no se puede tener seguridad de lo que uno está pensando por su experiencia pueda suceder. Muchas veces sí sucede lo mismo que uno por experiencia está pensando, pero otras cosas también van a salir nueva información, va a salir más información que hay que tomar en cuenta. No sé cuál es el propósito exactamente. Bueno, si me das el dato de más o menos dónde se va a construir ese puerto de agua dulce, podemos investigarlo y la próxima semana con mucho gusto podemos hablar un poco acerca de ese puerto. Eh, Le estaba explicando cómo se hace un estudio de impacto ambiental, porque en realidad el estudio de impacto ambiental no es un documento para un mero trámite. Algunos piensan que, bueno, algunos malinterpretan el estudio de impacto ambiental. Dicen, no es solamente entregarlo y siempre te van a dar la aprobación o siempre lo aprueban. No necesariamente. El estudio de impacto ambiental, primero que todo, tiene un formato. Lo categoría uno, lo categoría 2 y lo categoría 3. El categoría 3 es el más grande. Por lo menos en el caso de la mina de Donoso fue un categoría 3. Si es una hidroeléctrica es un categoría 3. Si es un puerto como Puerto Barú es categoría 3. Si es un edificio en la mitad de San Francisco donde habían 4 casas, puede ser un categoría 1. Pero si es ese mismo edificio, ese mismo diseño, esa misma cantidad de pisos, si tú lo vas a hacer en la costa y encima de eso en un área donde converge tanto el, el mar con una desembocadura de un río, por decir algo, ya no es categoría 1. Por eso que el diseño no es el que determina la categoría. Quien determina la categoría es el terreno más el diseño y mezclado esas dos cosas te dice a ti cuál es la categoría. Y por eso es que la normativa ambiental en Panamá establece que el consultor es el que establece la categoría. No es el promotor ni tampoco el Ministerio de Ambiente, es el consultor el que establece cuál es la normativa, porque entonces hay que ver si de los 5 criterios de afectación, si no afecta a ninguno, se afecta a uno, dos o tres. Siempre va a afectar uno porque todo proyecto trae consigo impactos. Esto es para explicarles un poco acerca de lo que es, eh, y basándome en lo que Hugo preguntó, para nosotros poder determinar y explicar qué va a pasar con el puerto de agua dulce, como dice Hugo Cohen, tenemos que tener toda esta información. El que te lo diga, que dice, no, eso no va a pasar nada o va a pasar mucho, te está mintiendo porque en realidad hay que hacer información y para eso estudiamos, ¿no? Para eso. Bernal Greco, otra vez Bernal, ¿qué tal Bernal? ¿Cómo estás? La semana pasada nos preguntaste algo. Me preocupa cómo acérrimo ambientalista. El por qué queremos, debe ser, hacer más daño criminal a nuestra madre naturaleza, no a la minería ambientalista Greco de Valle de Antón. Se te respeta tu opinión, pero primero determíname qué es un crimen, o sea, porque es una palabra bien, como acérrimo ambientalista debes tener información, pero lo que sí te puedo decir, Greco, es que por lo menos en el caso de la minería actualmente, siempre va a haber impacto. Pero casualmente, hablando de ese tema, porque tuve una conversación con una persona este fin de semana, ¿qué sucede? Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Y hago una pausa para que esto quede grabado de esta forma. Tenemos que entender algo. La minería se hace donde está el yacimiento. Yo no puedo decidir dónde yo hacer minería. Yo no puedo decidir hacer minería al lado del canal de Panamá porque quiero hacer minería al lado del canal de Panamá. Yo no puedo decidir hacer minería en San Francisco, eh, en el centro de Obarrio o en el centro de Chitré porque yo quiero hacer minería y no. La minería se hace donde está el yacimiento. Entendamos esto muy bien. Donde se encuentra esa gran roca enterrada, allí se hace minería. Y para poder encontrar esa gran roca enterrada, porque dirán, si está enterrada, ¿cómo te darás cuenta? Para eso existen profesionales que determinan dónde está. Después que determinan dónde está, entonces viene otro equipo de profesionales y comienza a hacer la exploración, que no es otra cosa más que perforar desde la superficie
varios metros hacia abajo para determinar cuánto, de qué tamaño y cuánta profundidad tiene ese yacimiento. Cuando ya se saca esa información, se manda al laboratorio, se dan cuenta que sí es rentable y son pequeños agujeros que se hacen como los agujeros que se hacen o las perforaciones que se hacen cuando se abre un pozo de agua. Asimismo, las maquinarias son muy similares con la diferencia que son maquinarias más grandes porque tienen que llegar a mayor profundidad. Pero se hacen esas excavaciones, se saca esa información que se le llama testigo y eso se manda a los laboratorios y ahí es donde indican si es rentable o no es rentable. También indican qué tipo de mineral hay ahí. Un ejemplo, Cobre Panamá se llama Cobre Panamá porque lo que es rentable ahí es el cobre, no es el oro, ni la plata, ni los otros, es el cobre lo que es rentable ahí. ¿Por qué? Porque cuando ese grupo de profesionales que hizo esto hace 30 años atrás y que fue corroborado y sigue siendo corroborado con los profesionales actuales, determinaron que el cobre era lo que era rentable. Entonces, Greco, la minería no se hace donde a uno le da la gana. La minería no se hace arbitrariamente porque yo quiero hacerla y yo tengo un terreno y yo quiero hacer minería en terreno. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, oye, yo tengo un terreno en Macaraca y a mí me dijeron que ahí hay minería? Y cuando el río baja y se ve unas cosas que brillan y yo digo que ahí hay minería para ver si hacemos una mina ahí. O sea, ojalá fuera tan fácil como decir, yo creo que en mi terreno hay minería y yo quiero hacerlo, pero no, no es así. O sea, para que lo entendamos bien. Entonces, si el yacimiento está en Donoso, ahí es donde se hace minería. Como también decía un diputado, tengan cuidado porque si encuentran una beta que llega hasta su casa en Betania, le van a expropiar su casa en Betania. Oye, ¿dónde está Donoso? ¿Dónde está Betania? O sea, me explico, dicen tantas cosas sin conocimiento, sin investigar, que realmente es como si yo estuviera hablando de la cirugía de corazón abierto y me escuchara un cardiólogo. Me va a decir, este tipo está loco. Este tipo está loco. ¿Y por qué este tipo está opinando sobre el corazón si ni siquiera es un cardiólogo? Entonces, claro, es lo que pasa tal vez a veces con los mineros, con los profesionales, que dicen, no, pero es que esta persona está loca porque está opinando de algo que no sabe. Bueno, entonces este programa está hecho para hacer docencia, para enseñarles, entonces, con palabras muy sencillas, cómo se hacen las cosas, cómo se planifica, el tiempo que tarda planificar, la cantidad de profesionales que hay ahí dentro. Otra conversación que tuve con una abogada, y ella me dice, sí, pero es que los ambientalistas dicen que es un crimen. Ustedes saben que un gran número de profesionales ambientalistas trabajan en mina, trabajan dentro de la mina, viven dentro de la mina, porque son ellos los que van a determinar si las cosas se están haciendo bien o no. Y si no se están haciendo bien, hacer los correctivos antes de que empeoren. Y cuando digo ambientalista, biólogos, microbiólogos, forestales, arqueólogos, eh, también hidrólogos, sociólogos. Y cuando digo, solamente estoy mencionando 6 profesiones, pero de esas 6 profesiones, un grupo interdisciplinario por cada una de esas profesiones. ¿Sabían que hay personas que estudian el comportamiento de los murciélagos y de las aves nocturnas? Porque también si vamos a estar trabajando 24 horas, ¿cómo afecta eso a las aves nocturnas del área? En la semana pasada estuvimos hablando y para la próxima semana ojalá podamos tenerla aquí y no voy a decir quién. Al final del programa voy a decir quién vamos a tener la próxima semana, que le invitamos esta semana, pero no pudo por una gira que estaba haciendo. Pero nosotros hablamos la semana pasada de la conservación de las tortugas. Bueno, para conservar las tortugas se necesita dinero, porque tú necesitas ir al área, pernoctar en el área, quedarte a dormir en el área, necesitas contratar botes, comprar gasolina, viajar de una playa a otra, darle seguimiento.
contratar personas para que se queden ahí viendo cuando sale la tortuguita, personas que las cuenten para llevar un censo. O sea, todo eso se necesita dinero. Bueno, el dinero lo da la empresa privada y en este caso la mina estaba dando ese dinero. A que nosotros queremos áreas protegidas y se ven muy bonitas las áreas protegidas de afuera, pero se lo puedo decir con toda propiedad porque lo vengo diciendo hace muchos años. Las áreas protegidas aquí en Panamá son una gran pantalla verde desde afuera. Desde afuera uno ve esos árboles inmensos y esa pantalla verde, pero cuando uno hace un sobrevuelo, hoy en día que tanta gente tiene dron que lo puede hacer, apenas que uno sube un poco y comienza a ver lo que está después de esa pared verde, es puros, ¿cómo se llama? Por decirlo en buen panameño, huecos que hay dentro del bosque lleno de rastrojos y en muchas ocasiones son hechos para hacer agricultura ilegal. La gente entra porque necesita comer, la gente necesita producir, entra, tumba, quema para después sembrar. Porque esa es otra de las tradiciones que tenemos aquí en Panamá. Tumban y queman, no solamente tumban. ¿Y por qué queman? Porque es más fácil y es más rápido limpiar quemando que ir con el machete. Entonces ahí sí arrasan con todo. Porque cuando hay agricultura que nos gusta y no, estamos, y no vamos a oponernos ahora a la agricultura, no vamos a decir eso, pero cuando nosotros necesitamos preparar un terreno para sembrar lo que queramos sembrar, ya sea caña, maíz, arroz, plátano, lo que nosotros queramos sembrar, nosotros tenemos que arrasar con todo. Incluso tenemos que arrasar con la topografía. Ahí sí se va todo, o sea, y encima de eso, para poder que el cultivo crezca sano y rápido, necesitamos agroquímicos. Ahí sí nosotros matamos hasta la lombriz, el saltamonte, la hormiga, la araña, la tarántula, la culebra, el sapo, la rana, todo eso se va. Y nosotros decimos es que, bueno, pero es que pobrecita la vaca, los que son vegetarianos, pobrecita la vaca que cuando la matan porque es un animalito, pobrecita la gallina porque la matan, es un animalito, y yo no quiero comer carne porque estoy matando un animal. Bueno, cuando tú comes papa, cuando tú comes maíz, cuando tú comes repollo, mataron todo lo que había en ese terreno. Ahí sí no nace nada, no crecen, no se reproduce nada, porque tú necesitas matar las plagas y cuando tú matas la plaga también estás matando el sapo. Y si mata ¿cómo se llama? Y si no hay sapo, no hay culebra. Y no hay, ¿cómo se llama? Arañas. No hay todos esos animales que necesitamos para que realmente nivelen el tema de los ecosistemas en diferentes áreas. Entonces, también no seamos tan hipócritas, usemos la palabra, que nosotros, ok, qué malo que nosotros hagamos minería, pero sin embargo seguimos comiendo todas las cosas y no nos damos cuenta que ahí sí hay un crimen, si lo quiere decir así, Greco, Bernal Greco. Si tú comes maíz, comes plátano, comes arroz, ahí sí se fue todo. O sea, te lo puedo decir con toda propiedad y es más, búscalo. O sea, si tú, aquí en Panamá tenemos la mala costumbre también de que por cada vaca necesitamos una hectárea, esa es la tradición, y mi familia por parte de madre ganadera, y la tradición es esa, o sea que por una cabeza de vaca necesitamos una hectárea para poder reproducirla. No, hoy en día se puede hacer en menor escala. Ah, pero si las tenemos todas confinadas, entonces también es malo. Entonces, tenemos que buscar la forma de que realmente entendamos que el desarrollo no puede ir separado de la mano del medio ambiente. Y por eso este programa se llama Medio Ambiente y Progreso, porque nosotros tenemos que estar conscientes que si nosotros estamos fuera de los proyectos, si nosotros estamos fuera del desarrollo, llámese los ambientalistas de carrera, los que hemos estudiado, los que nos dedicamos a esto, los que planificamos, si estamos fuera, adentro las cosas se van a salir de control, porque no hay nadie que les diga entonces a los otros profesionales que no tienen que dedicarse al tema ambiental, no hay quien les diga cómo hacer las cosas adecuadamente. Así que cuando hablamos de daño, crimen, tragedia, cuando dicen que soy un acérrimo ambientalista, tenemos que estar conscientes de que nosotros no podemos estar en contra del desarrollo, nosotros tenemos que estar dentro del desarrollo para hacer los cambios dentro del desarrollo. Así que espero haberte respondido esa pregunta o ese comentario. Si quieren dejar otros comentarios, con mucho gusto, vuelvo y repito, acá en KW Continente, estamos en Instagram, en
Medio Ambiente y Progreso, donde pueden dejar sus comentarios, como también estamos en YouTube, en Medio Ambiente y Progreso, por los que quieran, los que nos están escuchando y quieran ver entonces la transmisión en vivo. Bueno, nosotros esta semana, como les dije, la semana pasada estuvimos con Torto Conservancy, que nos estuvo hablando acerca de cómo ellos conservaban y cómo ellos trabajaban en el tema de la conservación de 5 especies de tortugas en Panamá, en el Caribe y en el Pacífico. Y la buena noticia se la vamos a dar la próxima semana con la persona que teníamos invitada para el día de hoy, pero a final del programa les voy a decir quién tenemos invitado para la próxima semana. Entonces, hablemos un poco acerca de la situación económica aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque también ayer me hicieron una entrevista y me preguntaron sobre el tema. Y entonces, René Quevedo dice, nos estamos convirtiendo en un destino impredecible para la inversión privada. Totalmente de acuerdo contigo, René. Como les dije, nosotros transmitimos desde Perú hace un par de semanas y tuve un par de reuniones allá en Perú con respecto al tema de nuevos inversionistas. Hay mucha gente que está interesada en Panamá por múltiples cosas, no solamente por el tema de la minería, pero sin embargo, Panamá se ha convertido en un lugar impredecible. Nosotros no sabemos si es buen país para invertir o es mal país para invertir. Mira, una de las cosas que nosotros como país tenemos que hacer es entender primero que todo que no estamos solos en la región. Nosotros no estamos solos. O sea, nosotros tenemos a Costa Rica, a República Dominicana al frente, tenemos a Colombia, tenemos a El Salvador, Chile, Argentina, Perú. Todos estos países, a pesar de que uno cree que están lejos, están cerca. Y lo que nosotros no permitimos aquí en Panamá, o a lo que nosotros le damos mucho pero, o le ponemos mucho pero aquí en Panamá, otro país le va a abrir la puerta. Eso no es ahora, ni tampoco es porque el proyecto fue paralizado, el proyecto Cobre Panamá, no. Entendamos que eso es en todo. Nosotros tenemos mar, ok. Costa Rica también tiene mar. República Dominicana también tiene mar, tiene costa. Colombia tiene costas. Guyana, que ahora está volando ese país, cuando era uno de los países más pobres de Sudamérica, ahora es uno de los países más ricos de Sudamérica, también tiene costas. Entonces, si nosotros impedimos hacer un puerto, por decirlo así, otro país le va a dar los permisos para hacerlo. Si nosotros podíamos haber invertido en ese puerto y ganar por todos los contenedores que llegan a ese puerto y no lo queremos, porque le ponemos mucho pero, otro país se lo va a dar y otro país va a ganar ese dinero. Si nosotros queremos construir, como tanto se ha estado hablando, de un hub logístico, porque Panamá tiene la posición geográfica, pero le ponemos mucho pero o le ponemos el tema de que hay para mí, que tiene que ver mucho con la corrupción de los políticos y de algunos funcionarios públicos, que no vamos a meter a todos en el saco, pero algunos sí se dedican a esto. Otro país más serio sí le va a darle el permiso. Y vamos a tener entonces ese hub logístico en otro lado. Si nosotros queremos hacer un Disney y le ponemos tantos problemas, otro país le va a poner un Disney. Ustedes saben, y tocando este tema, ustedes saben que hace aproximadamente como unos 15 años atrás, o un poquito más, unos 16 años atrás, Disney quería poner Latin Disney en Panamá, específicamente en el área o cercano al área de Chame. Sí, aquí estuvo Disney, aquí estuvo viendo terrenos, aquí estuvo viendo la planificación ambiental, aquí estuvo viendo las normativas, aquí estuvo viendo la parte legal. Estuvieron Disney y estuvo en Panamá, muy interesado en Panamá. Pero se formó todo un revuelo por los, entre comillas, ambientalistas, que son realmente radicales, que son los mismos que ahora mismo están opuestos al canal y están opuestos a la mina y están opuestos al puerto, son los mismos que hace 16, 15 años atrás no querían que Disney se pusiera aquí en Panamá, porque la oligarquía, porque el capitalismo, porque vienen a dañar nuestro país, se va a convertir en un Orlando
el tema de la contaminación, muchos autos, muchos aviones, todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo mismo que están diciendo con la minería y están diciendo con todos lados, así mismo se pusieron con Disney. Le pusieron tanto pero a Disney, que Disney dijo chao, bye, bye bye, nos vemos, y no ha regresado más. Ahora, dice el alcalde de Panamá, dice, yo voy a traer a Disney a Panamá. Ok, tráelo y bienvenido sea, y ojalá tengamos en un futuro Disney aquí en Panamá, por decir una cosa, porque miren cómo ha crecido Orlando, cómo ha crecido Los Ángeles y todos los países que se pueden imaginar donde está Disney. Eh, Imagínense todos los países que no necesitan visa para venir a Panamá, pero sí necesitan visa para ir a Estados Unidos, ¿cuántas personas vendrían a Panamá? Que si la seguridad, que si el transporte, que si las vías, todo eso se tiene que solucionar antes, por supuesto, pero se puede solucionar. Si otros países lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Entonces, no se dio Disney, Latin Disney no se dio en Panamá. Nosotros pudiéramos ir todos los fines de semana si quisiéramos, ah, y si tuviéramos la plata, por supuesto, para poder ir, pero sin embargo no tenemos esa facilidad. Amazon también se quiso montar aquí en Panamá. Amazon pedía, el tema con Amazon fue el tema laboral, porque aquí en Panamá también no estamos preparándonos para lo que necesitamos de mano de obra en un futuro. Y desde que yo estaba en el colegio, en los años 80, estamos hablando de carreras que no se están dando aquí en Panamá. Un ejemplo, Panamá tiene dos costas, Panamá tiene proyectos en ambas costas, en ambos mares, y nosotros no tengamos buzos soldadores, que aquí los buzos soldadores del canal, la mayoría son de El Salvador o preparados en El Salvador. O sea, por decirles algo, ¿no? Algo tan sencillo que ya la persona que sabe soldar o el que sabe bucear aprende a soldar y el que sabe soldar aprende a bucear y se le especializa para cosas porque son temas muy específicos. Tampoco es que es fácil. Tampoco es que yo me voy a tirar ahora a bucear y a ponerme a soldar. No, que se necesita una preparación para eso y una preparación rápida, que no todo el mundo puede hacer, por supuesto, pero por lo menos de toda la mano de obra que tenemos desempleada hoy en día en Panamá, podemos preparar a muchos para eso. Y otras carreras técnicas que no estamos haciendo tampoco aquí en Panamá. Entonces, si nosotros no estamos preparándonos para el futuro, nosotros no podemos esperar que nos lleguen los proyectos. Bueno, en el tema de Amazon, Amazon estaba pidiendo que les permitieran tener 75 profesionales eh, calificados que no habían en Panamá y con el compromiso que en 5 años ellos iban a pasar esa mano de obra a mano de obra panameña. ¿Y por qué? Porque era el periodo que necesitaban para calificarlo, para prepararlo, para que estuvieran. Pero no, las leyes panameñas laborales dicen que no puede tener tanto y no le dieron los permisos. ¿Qué hizo? Se fue Amazon para Colombia. En Amazon dijo, ¿cuánto necesitas? 75. No, yo te doy 150, pero quédate aquí. Entonces, lo que nosotros no le damos a las empresas aquí en Panamá, otros se lo van a dar. Si hablamos de la minería, cuando nosotros estábamos peleando porque First Quantum no se quedara aquí en Panamá, ¿qué hizo Argentina? 20. Nosotros en Salta tenemos una mina, o sea, si ustedes quieren invertir, inviertan acá. Que nosotros vamos a quebrar la empresa. No. Cuando nosotros estábamos sacando a la empresa de Panamá, cuando digo nosotros, porque era todo, bueno, por acá, no todo Panamá, un pequeño grupo, los mismos de siempre, estaban tratando de sacar a First Quantum de Panamá. Los inversionistas de First Quantum le estaban dando 3.500 millones de dólares para que invirtiera en Argentina, en la mina de Tacataca, así mismo, Rogelio. Y están en Argentina haciendo los estudios de impacto ambientales, viendo la parte social y van a abrir dentro de poco. Entonces, nosotros acá peleándonos porque si la mina o no la mina, que ya estaba construida, valga la redundancia, que ya estaba construido el proyecto, nosotros queríamos sacarlo, eh, por aquella razón, porque si decimos que el contrato, la mayoría no se leyó el contrato. Así que no pueden decir que porque el contrato. Cuando tú le preguntas a alguien, dime qué parte del contrato. No, es que el contrato. No, porque el fallo de la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Sí, declaró inconstitucional un contrato, pero no la minería en Panamá, porque está establecida y está estable, ¿cómo se llama? Está aprobada
o se puede hacer de acuerdo a la Constitución de la República de Panamá. Pero entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros nos estamos peleando y estamos sacando las grandes inversiones en Panamá, otros países se la están llevando. Yo también, yo tuve un cliente que era un puerto, que le pusieron 1000 peros, ya el cliente había invertido $1 millón aquí en Panamá, porque le iban a aprobar todo, porque tenía todo para que se lo aprobaran, y no les dio la gana porque entró el mí entró de que el pucho protocolo, que la gente no le quería dar los eh, permisos correspondientes, y al final, ¿qué pasó? El puerto se fue. ¿Dónde está ese puerto? En Costa Rica, para que tengan una idea. ¿Dónde está ese inversionista? En Costa Rica. Dándole a Costa Rica mano de obra, pagando impuestos en Costa Rica, haciendo que Costa Rica siga creciendo, y nosotros aquí en Panamá todavía, ese mismo lugar donde se iba a hacer el puerto, que no lo voy a decir, todavía está exactamente igual que hace 15 años atrás. Entonces, cuando René Quevedo dice que nos estamos convirtiendo en un país, eh, en un destino imprescindible para la inversión privada, totalmente de acuerdo, porque no sabemos nosotros mismos ni qué nosotros queremos. Y no estamos peleando con lo poco que hay y estamos sacando lo poco que hay. ¿Y por qué yo estoy hablando de economía? Porque vuelvo y repito, para los que me están escuchando y viendo por primera vez, en este programa Medio Ambiente y Progreso se habla de economía, de temas sociales y temas ambientales, porque el término ambiente requiere que hablemos y entendamos estos tres términos de una forma adecuada y cómo se mezclan uno con otro. Si nosotros estamos hablando de ambiente y no hablamos de lo social y no hablamos de economía, no estamos hablando de ambiente. Estamos hablando de ecología por separado, temas económicos separados y temas sociales por separado. Ambiente son las tres cosas. Que después las Naciones Unidas le dieron el término de desarrollo sostenible y mezclaron esto y crearon otro término, eso es harina de otro costal. Pero por eso es que este programa también se llama Medio Ambiente y Progreso, porque el medio ambiente y el progreso no pueden ir separados, tienen que ir juntos. ¿Y dónde se hacen los cambios? Los cambios se hacen adentro. Los cambios no se hacen afuera. Los cambios no se hacen en la calle, no se hacen cerrando calles. Si usted quiere y usted dice que es un ambientalista acérrimo como Greco, que escribió hace poco, estudie, prepárese y entre a trabajar para que los cambios se hagan adentro y no afuera. Porque vuelvo y repito, todas las carreras que estudié, que Dios me permitió estudiar y que sigo aprendiendo todos los días porque no lo sé todo, todos los profesionales con los que me ha permitido Dios trabajar, a ninguno, en ninguna de nuestras profesiones, nos han enseñado a cerrar calles para mejorar un proyecto. Entonces, si usted está en contra de un proyecto, se le respeta su opinión, pero si usted está en contra de un proyecto, presente una solución, presente una propuesta. Porque el simple hecho de decir que la minería no, por dar un ejemplo, o que el puerto no, o decir que es una actividad criminal, no dice absolutamente nada ni cambia absolutamente nada. Sustente porque es una actividad criminal, susténtela, traiga las pruebas, comparemos con las pruebas que hay. Si no salen igual, una de las dos también, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. Rogelio, la gente habla sin saber, totalmente de acuerdo, y habla del turismo como si fuera el santo grial. Y ni siquiera estamos entre los 10 países más visitados de Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. A pesar de que tenemos Tocumen, que es el hub de, ¿cómo se llama?, de interconexión de América, nosotros, mira, nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando dicen que 10, 15, no sé cuánto, estoy inventando realmente, personas pasan por Tocumen. Qué bonito, pero ¿cuántas personas de esos millones se quedan en Panamá? Porque ni siquiera tenemos una promoción como tiene Turquía. ¿Qué hizo Turquía?
Turquía abrió vuelos directos y te permite quedarte 2 días gratis. Encima de que te permite quedarte, te pagan 2 días, 2 noches de hotel. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que la gente se quede, compre un restaurante, compre en la calle, tome un taxi, desayune, compre imanes para la, la nevera, o sea, compre helado, entre a un museo, vaya a una obra de teatro, deje dinero. Y la gente no deja dinero pasando por Tocumen solamente. Sin embargo, nosotros no tenemos ni siquiera esa promoción. Vuelos charter, como tiene República Dominicana. República Dominicana, yo fui a hacer un trabajo en República Dominicana y República Dominicana estaba lleno de rusos en ese momento, porque tenía 4 vuelos charter semanales para República Dominicana. ¿Eso qué significa? Que te meten, porque a ellos no les interesa realmente un ruso, les interesan miles de rusos, entonces lo que pasa es que te venden paquetes y esos paquetes, si los compras, te sale mucho más económico que venirte tú solo, te viene con una cantidad de rusos dentro de un avión y te llenan todos los hoteles en una temporada. Tampoco tenemos eso aquí en Panamá. En Panamá no tenemos esa facilidad. Entonces, nosotros queremos ser un país turístico y no tenemos nada de esas cosas que realmente nos puedan ayudar para poder ser. CAN 53, tenemos una buena oportunidad de recuperar económicamente, de repuntar, sí, económicamente con la reapertura de la mina y sobre todo el interior del país, específicamente en Coclé, que ha sido uno de los más afectados con el cese. Totalmente de acuerdo, CAP M53. Bueno, digo los nombres que aparecen realmente en el Instagram, pero totalmente de acuerdo. Y lo hemos hablado aquí 1000 veces y lo seguiríamos hablando. Ya la mina está construida. La mina te puede generar 20.000 empleos en 6 meses. Ya no tenemos que pensar, bueno, si le doy los permisos a la mina, en un futuro, cuántos empleos me podría generar? Esos empleos ya estaban. Esas personas ya estaban trabajando. Esas personas, estos grupos radicales, que uno ya saltó la cerca y se fue a visitar a su ídolo en Venezuela, que no se quedó en Panamá, dice que va a volver, pero realmente mejor quédate por allá. La otra que manda a la gente a observar aves y que con eso se van a hacer millonarios. O la otra que dice que nunca le pidieron su opinión, pero cuando le dice vamos a dialogar, dice que ellos no dialogan. El otro que, ¿cómo se llama? Que solamente sabe mentir con términos económicos, porque ahí dice, según la página de First Quantum, ellos se están robando tanto. Pero cuando tú vas a esa página, eso no es lo que dice. Entonces, esa gente que nos está engañando o esos abogados que hablan rimbombantemente y poniendo palabras romanas que nadie entiende, o sea, están en contra y estuvieron en contra, fueron los que sacaron esos 40.000 empleos que ya existían. Bueno, ya la mina está construida. Ya sabemos cuánto vale Panamá con minería. El 2024 nos dio la razón. Panamá vale más con minería que sin minería. Si nosotros agarramos y reactivamos un proyecto que ya está construido, que no hay que construir, ni hay que estar inventando el agua tibia, en 6 meses se reactivan 20.000 empleos. ¿Y por qué 6 meses? Porque tiene que ir paulatinamente. Y en un año, 40.000. En un año logramos meter a todas las personas, y cuidado que un poco más, que estaban ya dentro del proyecto a volver a ganar dinero y que ese dinero comienza a permear nuevamente en el sector. ¿Y por qué dice CAM 53 que en Coclé? Porque bueno, era la ruta más rápida y más fácil para llegar al proyecto. A pesar de que el proyecto queda en Colón, era más fácil y más rápido llegar por Penonomé. Y ustedes saben, y los que viajan al interior saben cómo ha crecido Penonomé, y eso no me van a dejar mentir. Cómo ha crecido Penonomé, centros comerciales, hoteles, restaurantes, que la mayoría ha quebrado, ha cerrado, da lástima para ver cuántos comercios en Coclé, en Penonomé específicamente, han quebrado, cómo las personas se quedaron sin empleo. O sea, creció durante los últimos años. Además de esos 40.000 empleos,
directos e indirectos, los empleos inducidos. ¿Qué son los empleos inducidos? Todos los que nos están escuchando por cada W continente, nos están viendo por Instagram o nos están viendo por YouTube, que vuelvo y le hago la invitación, síganos en Medio Ambiente y Progreso, en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Ese salario, yo no me lo gasto todo en el banco o lo pongo debajo del colchón de la cama. ¿Qué pasa con ese salario? Ese salario que se gana cada una de estas personas, que el promedio salarial era de $1.800, digo promedio, un poquito menos, un poquito más, y con horas extra mucho más, ese salario se queda en el área, se queda en la región. ¿Por qué se queda en la región? El 61% de ese salario, porque yo hago súper, le pago al busito de la escuela, el que tiene un alquiler paga alquiler, el que va al cine paga el cine, el taxi, la fonda, el Uber, eh, la matrícula de los niños, de las escuelas privadas y también, bueno, los libros, los uniformes, la ropa. Me voy el fin de semana para un hotel de playa porque, bueno, estoy ganando plata y voy para allá. Todo eso se queda en el área. Y esa plata que se queda en el área, que los economistas dicen que es el 61%, para que lo entendamos, si yo gano $100, $61 se quedan en el área, ese 61% crea otros empleos inducidos. Si yo tengo una empresa en el área y esa empresa tiene trabajadores y esos trabajadores van a mi restaurante, el salario de los que trabajan en el restaurante son los salarios inducidos o son los trabajos inducidos que están creando los que están ganando plata en la mina. El que trabaja en el hotel, donde se quedan los trabajadores de los proveedores de la mina, también ese salario lo está pagando la persona que trabaja en la mina. Ese impuesto que están pagando la mina y los que trabajan en la mina son los que te dan el trabajo, le dan el trabajo al funcionario público. Porque el funcionario público, y no estoy menospreciando a nadie, depende de la empresa privada. Si no hay empresa privada, eh, no hay funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, su salario lo ganan de los impuestos que genera la empresa privada. Por eso que esa ideología de los comunistas y de los socialistas de que todo lo genera el Estado es bullshit. Espero que no me censuren con esto. Es pura mentira porque el Estado no genera plata. Quien genera plata es la empresa privada. Si no hay empresa privada, entonces no se paga impuestos y esos impuestos no van a las arcas del Estado y ahí no pueden pagar el salario. Que además también hay mucha planilla, que eso también tienen que reducirla, pero hay mucha planilla porque la gente no está creando empresas privadas y entonces cuando dice, el gobierno pasado decía, es que hemos generado 5.000 empleos en los últimos 3 meses, sí, de funcionarios públicos, pagados con mis impuestos, con tus impuestos y con todos los demás. Tú no estás generando, tú estás haciendo clientelismo, metiendo gente en la planilla del Estado haciendo nada, porque habían oficinas que habían 20 personas y ninguna estaba haciendo nada y no había ni siquiera puesto para esas 20 personas. O simplemente cuando uno veía la planilla, habían 20 personas en ese departamento y solamente dos iban a trabajar y a marcar. Porque el trabajo lo podían hacer dos, los otros 18 ¿dónde estaban? No sabemos. Entonces, ¿quién paga al funcionario público? La empresa privada. Tengamos eso bien claro porque el Estado no genera. Entonces, así mismo como lo dice CAMP 23, si nosotros no reabrimos la mina que ya está construida, y vuelvo y repito, ya 2024 nos dio la razón. Ya sabemos cuánto vale Panamá con minería y cuánto vale Panamá sin minería. Nosotros estamos perdiendo $5 millones diarios como país. Multiplíquenlo por 365. Además de todo lo que ha pasado con Chiquita y todo lo que ha pasado con todos los otros proyectos que se han tenido que paralizar, producto de este grupo radical que siempre ha estado en contra de él. Entonces, si reactivamos la mina que ya está construida, nosotros podemos generar toda esta cantidad de trabajo directos, indirectos, y ellos con lo que ganan y lo que gastan en el área van también a generar otros proyectos más.
Así que multiplíquenlo. Si son 40.000 empleos, son 40.000 familias. Multiplíquenlo por 2 o por 4, que es el promedio de familias que hay. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas solamente de un solo salario? Y además de eso, si es un salario digno, van a salir, van a gastar y van a generar otros empleos más. Van a generar a la cocinera de pagar el salario de la cocinera de la fonda, del taxista, del que maneja el busito, de los profesores en las escuelas privadas, del camarero en el restaurante, del que vende las palomitas en el cine. Todo eso, trabajo que son dignos también, lo van a generar las personas que tienen un salario mayor. Son lo que generan. Otro comentario acá, 23, y ya vamos terminando también con este programa. Uno de esos abogados habló del cobre porfírico, refiriéndose a que era un tipo de cobre más caro, cuando el término porfírico se le asocia al tipo de roca que alberga el yacimiento. Totalmente de acuerdo contigo y gracias por el comentario. A esto me refería, que hay personas que no han estudiado, que no saben de lo que están hablando, porque escuché y me sonó muy bonito y voy a usar una palabra que nadie entiende para decir una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Así trabajan ellos, así trabajan los socialistas, así trabaja la izquierda, agarran palabras que suenan muy bonitas para decir absolutamente nada y tratar de enredar al resto. En este programa, y ya para terminar, muchas gracias a todos los que nos han estado mandando sus comentarios, buenos y malos. Aquí todos son bienvenidos y como han visto, todos los leemos. Todos los que nos han mandado sus comentarios saben, y los que nos están escuchando por cada doble continente y en las redes sociales, Medio Ambiente y Progreso en TikTok y Medio Ambiente y Progreso en Instagram, saben que en este programa vamos a buscar la palabra más sencilla para que todos entendamos dónde estamos parados y qué es lo que necesita Panamá. Nosotros no vamos a estar buscando palabras raras como porfírico, o estar hablando en francés, o estar hablando en romano, o estar inventando cosas que no se pueden comprobar simplemente para tener seguidores. Los seguidores que tenemos nosotros son seguidores fieles, son seguidores que han estado ahí desde el principio y que se siguen sumando. Y este programa siempre ha sido lo más sencillo posible, con la menor cantidad de edición posible, para que vean que nosotros somos sinceros y somos reales. No somos maquillados y tampoco estamos tratando de vender absolutamente nada. Lo que se dice aquí se dice de corazón, con pruebas, se puede demostrar, y lo que no, se va a buscar al especialista para que venga y lo diga. Como la próxima semana vamos a tener a Belkis González, eh, eso es lo que quería decirle para ya despedirnos, que nos va a hablar acerca de una gira que hizo con el especialista en tortugas que entrevistamos en la semana pasada, para que nos diga cómo le fue durante esta semana. Así que los que siguen a Belkis la vamos a tener la próxima semana, Dios primero, así que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en KW Continente, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. En este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con este su servidor Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental. Así que se les quiere mucho, se les quiere de gratis. Un saludo a todos los que nos están escuchando y recuerden, la próxima semana, miércoles de 12 del mediodía a 1 de la tarde, en este su programa Medio Ambiente y Progreso. Una forma bien sencilla de explicar las cosas, y lo que nosotros no sabemos, pues en este caso lo que yo no sé, vamos a traer al especialista para que se lo explique, también de forma muy sencilla. Así que nos vemos. Un saludo a Aurelio, que nos ayuda allá en cabina. KW Continente, informando como siempre.